Listo, muchachos, entonces hoy vamos a continuar con nuestra aplicación. Vamos a ver ya cómo vamos a comunicar nuestras vistas con la parte de Java, ¿cierto? Vamos a mandarle datos desde nuestras vistas a Java para que ya se encargue ya de hacer las transacciones pues con los datos, o sea, guardar en la base de datos, enviar correos electrónicos, generar documentos, generar PDF, generar archivo plano, ¿cierto? Todo lo que pueda hacer pues Java como tal. Pero nosotros vamos a comunicar las vistas, que es con lo que interactúa el usuario, y se los vamos a mandar a Java como tal. Entonces nosotros decíamos que para poder trabajar y poder comenzar nuestra arquitectura íbamos a hacer 3 capas: modelo vista controlador. Buenos días. Y que ese modelo vista controlador iba a ser por, digamos, la arquitectura por donde iban a pasar los datos y me iban a permitir, digamos, que darle una seguridad a los datos y me iban a permitir la transformación de esos datos. Entonces ayer comenzamos creando nuestra vista, ¿cierto? Habíamos creado nuestra vista, le metimos Bootstrap y creamos unos campos de texto y un botoncito. Entonces la idea hoy es que estos datos viajen hasta el controlador. Recuerden que la vista va al controlador. ¿El controlador llama a quién? El controlador llama al modelo. El modelo le responde al controlador y el controlador le devuelve a la vista. Listo. Y por acá decíamos que había un paquete nuevo que era el bin. Entonces vamos a comenzar. Entonces yo tengo una vista que tiene nombre, teléfono, correo y dirección y descripción. Listo. Eso vamos a crearlo entonces en un bin. ¿Por qué un bin? Entonces yo creaba por acá una clase y yo decía que un bin solamente iban a ser un empaquetador. ¿Cómo así que un empaquetador? Un bin me va a permitir, es el que me va a permitir almacenar los datos, o sea, el que me va a permitir llevar los datos de un lado a otro. Entonces, si este es el que me va a permitir llevar los datos, yo decía que un bin solamente van a hacer los atributos con sus métodos, que serían los set y los get, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a crear nuestros atributos. Entonces decimos que tenemos un nombre, teléfono, correo, dirección. Entonces un private string, nombre. No la vi entrar. Nombre, nombre, teléfono, correo, dirección. Nombre, teléfono, correo, dirección. Porque no vamos a hacer operaciones matemáticas con él. Cuando uno no va a hacer operaciones matemáticas con algún atributo, uno lo pone mejor string. Si uno va a hacer operaciones matemáticas, ahí sí la pone entero o float, pero como teléfono puede tener extensión, puede tener puntos, pues puede tener varios formatos, entonces no aplica como entero. ¿Ves? Listo. Teniendo los set y los get, entonces insertamos los get y los set. Entonces ya tenemos nuestro bin. Nuestro bin solamente va a hacer esto. Nuestro bin es el que va a encargar de tener los atributos, tener los set y los get, y ya, hasta ahí, pare de contar. Entonces vamos a hacer el modelo. El modelo, lo primero que va a usar, el modelo tiene que importar ¿a quién? Tiene que importar a modelo punto bin. ¿Por qué? Porque
lo que es el bin va a ser transversal, el bin va a ser tanto para los controladores como para los modelos, porque ¿qué hace el controlador? El controlador va a coger los datos que viene el formulario, me los va a empaquetar en un bin y ese bin me lo envía al modelo, ¿listo? Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, ya creamos nuestro bin, que tiene solamente los atributos, los set y los get, y tenemos nuestro modelo. Entonces, digamos que nuestro modelo, vamos a crear un método que llame guardar. Entonces, public in guardar y por el momento que retorne 0. ¿Listo? Pero yo necesito que este método reciba los datos desde el controlador. ¿Cómo lo recibe? Entonces venimos y le decimos acá, ve, vos vas a recibir como parámetro, ¿qué? Un objeto de persona bin. O sea, le estamos diciendo que este método guardar va a recibir como parámetro un objeto de persona bin. O lo podemos hacer de otra forma. ¿Cómo lo podemos hacer? En vez de mandárselo al método guardar, lo podemos hacer de una vez general para todo. ¿Cómo así? ¿Cuál es el método que recibe cuando instancia la clase? El constructor, ¿cierto? Entonces vamos a crear por acá un atributo que llame entonces creamos un atributo de qué tipo, ¿cierto? Creamos un atributo llamado persona de tipo persona bin. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces le decimos, ve, usted constructor, apenas me instancia en la clase, usted va a pedir que le manden un objeto de persona bin. Y usted lo único que va a hacer es se lo guarda a este atributo. Y yo ya tranquilamente puedo acá seleccionar, digamos, lo que yo quiera. Esa variable, ese atributo de tipo persona bin, ¿qué tiene? Tendría todo eso. Los datos que le vamos a mandar desde el controlador. Ya lo vamos a mandar desde el controlador para que miremos qué tiene. Inclusive los métodos. Inclusive el set y el get. Listo. Entonces, vamos a ponerle acá dos atributos más para que hagamos un ejemplo práctico. Un entero que sea número 1 y número 2. Y venimos por acá y le creamos los get y los set a ese número 1 y número 2. ¿Es? Entonces, venimos y llamamos sumar. ¿Listo? ¿Qué va a hacer sumar? Sumar lo único que va a hacer es coger ese número 1 y número 2 y sumarlo. Pero ¿dónde está número 1 y número 2? Está acá en persona, ¿cierto? Está acá almacenado. Entonces yo vengo y digo, this.persona, ¿cómo tengo algo de una clase? Esto es un objeto, ¿cierto? Porque yo almacené acá un objeto. ¿Cómo tengo algo de un objeto? ¿Con qué método? Con el get, ¿cierto? Entonces yo digo get número 1 más this.persona.get número 2. Entonces de esta forma yo voy a acceder ¿a qué? Voy a acceder a los atributos que me le están mandando a esta clase. Ya vamos a ver cómo le vamos a mandar esos atributos a esta clase. Entonces vamos a hacer otro que sea restar. Listo, entonces tenemos dos métodos, uno sumar y otro restar. Y lo único que hacen esos métodos es coger lo que hay en este atributo que me llegó y sumarlo o restarlo. Listo. Entonces nuestro modelo quedaría así. ¿Qué más metemos en nuestro modelo? Ya la otra semana quedamos con una base de datos. Entonces vamos a ver que acá es donde vamos a coger esos datos que llegan desde el controlador y los vamos a insertar en la base de datos. Las vamos a comenzar a insertar en las tablas. Entonces eso es lo que hace nuestro modelo. Por el momento así para que miremos cómo va a ser el transporte de datos. Entonces, nuestro bin solamente tiene atributos y los set y los get de los atributos. El modelo
es el encargado de coger esos datos y hacer operaciones lógicas con esos datos. En este caso, pues solamente estamos en operaciones matemáticas. Y el controlador, entonces venimos acá al controlador, ¿cierto? ¿Qué será el controlador? Controlador decíamos que era una clase especial. ¿Por qué es una clase especial? Porque vea que el modelo es una clase sencilla y el modelo bin también es una clase sencilla. Pero el controlador decíamos que era un... ¿Qué decíamos que era un controlador? Serle, no, ¿Un qué? serle, Servlet. El controlador decíamos que era un servlet. ¿Y qué me dirá la definición de servlet? Vamos a ver. la persona viene a estar al lado que trabajar al lado de quién. Del controlador y del modelo. Pero es como yo todavía no entiendo bien qué papel. Ya lo vamos a entender cuando le mandemos desde el controlador. Entonces me dice que el servlet es una clase en el lenguaje de programación ya utilizada para ampliar las capacidades de un servidor. Aunque los servlets pueden responder a cualquier tipo de solicitud, estos son utilizados comúnmente para extender las aplicaciones alojadas por servidores web, de tal manera que puedan ser vistos como apples de Java. Bueno, ¿qué es un servlet? Un servlet es una clase especial que me permite dar respuestas a peticiones HTTP. Entonces, comencemos por ahí. ¿Qué es una petición HTTP? Protocolo de comunicación. HTTP es un protocolo, ¿cierto? De comunicación de datos. Entonces, ¿qué será la comunicación por HTTP? ¿Qué será una comunicación por HTTP? O sea, nosotros todos los días... Bueno, okay. Nosotros todos los días que cogemos un computador y cogemos un navegador, ¿cierto? Y entramos al correo electrónico, entramos a alguna aplicación web, cuando nosotros le damos enviar, o sea, cuando llenamos un formulario y le damos enviar, esos datos viajan por protocolo HTTP o HTTPS, viajan a un servidor, ¿cierto? Allá el servidor está construido bajo lenguaje Java, el servidor está construido bajo lenguaje PHP, bajo lenguaje C#, ¿cierto? El servidor pues tiene cualquier lenguaje. Pero esos lenguajes tienen que estar en la capacidad, ¿cierto? De recibir esos datos que viajan por ese protocolo. O sea, porque los datos viajan por un protocolo, entonces el servidor tiene que estar en la capacidad de coger esos datos que viajan por el protocolo, porque los datos no viajan abiertos, sino que viajan por un protocolo. Entonces, un servlet, voy a ver si encuentro una imagencita que vi esos días. Entonces un servlet es una clase especial que me va a permitir tanto coger esos datos que viajan desde la vista por el protocolo HTTP, ¿cierto? Y responder también por ese mismo protocolo. O sea, el servlet está en la capacidad de dar una respuesta por ese mismo protocolo. Entonces, por eso no es una clase común y corriente, sino que es una clase especial. O sea, que como que entiendes el lenguaje HTTP de ese protocolo. Y el servlet también es especial, ¿por qué? Porque está en la capacidad de pintar o de responder cualquier cosa. ¿Cómo así que cualquier cosa? Está en la capacidad de responder un HTML, está en la capacidad de responder un texto. Por eso cuando nosotros creamos un servlet, vea que él comienza a importar muchas cosas. Él comienza a importar las excepciones. Importa un prime write. Este prime write es para pintar, ¿cierto? De texto. Entonces tiene HTTP servlet, el request y el response. Estos dos van a ser muy importantes para nosotros, un request y un response. El request será lo que recibe, ¿cierto? La petición de entrada, y el response para devolver la petición de vuelta. ¿Qué más tiene el servlet? Que como es un protocolo HTTP, ¿cierto? Para yo poder llamar algo por el protocolo HTTP, yo tengo que llamar una dirección, ¿cierto? Él tiene que tener una dirección por HTTP para que yo pueda acceder a él. Entonces él me da acá una dirección para yo poder acceder acá. Vea, yo le digo, él me dice, si vos accedes a persona controlador, vas a poder acceder al contenido. ¿Y qué es el contenido como tal? Vea que acá ¿qué está haciendo? Acá que está dando como respuesta. Está imprimiendo
imprimiendo HTML. ¿Cierto? O sea, me está devolviendo un HTML. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, entonces encuentro por acá la imagencita. Ah, que ese es al revés, ok. Este es código Java, HTML incrustado en Java. Ok. Exacto. Sí. O sea, el JSP me permite en el HTML incrustar Java, pero el servlet me permite que en Java yo pueda tener incrustado HTML. O sea, dar respuesta en HTML, dar respuesta en, en JSON, en cualquier formato, en XML. Entonces esta imagencita, pues no ha cargado bien, no está... Bueno, estaba muy basiquita, pero vea, acá tenemos el navegador. ¿Qué hace el navegador? ¿Hace un qué? Un request. Pero ese request, entonces ese request, ¿qué necesita? Entonces comencemos, partamos de ahí. Para poder hacer esa petición, bueno, acá tenemos nuestro formulario. Pero hagamos entonces un pequeño paréntesis acá, entonces yo pongo persona, controlador, accediendo al servlet. O sea, como el servlet me dio una dirección, el servlet me dijo, si quieres acceder a mí, llámame así. Entonces yo vengo acá a la URL, pongo persona controlador y él accedió a servlet, que es lo que me está mostrando acá, este HTML. ¿Ve? Esto entonces es un servlet como tal. Entonces cerramos paréntesis. Entonces venimos acá. Entonces el navegador hace una petición. Esa petición es un request, ¿cierto? Ese request tiene que ir encadenado de dos cosas. Tiene que llevar una dirección a donde va a ser el request, ¿cierto? Que la dirección sería ¿cuál? El nombre del server a quien va a ser el request. Y también tiene que llevar un método. ¿Cómo así que un método? Cuando nosotros mandamos una petición, él me tiene por acá dos métodos. El get y el post. Esos son métodos de envío de los formularios de HTML. Estos son dos métodos que me van a permitir decirle al servidor, o sea, aparte de que yo le diga al servidor, ve, te estoy llamando acá, estos métodos me van a permitir decirle al servidor el cómo lo estoy llamando. O sea, cuando yo hago una petición tipo get, le estoy diciendo al servidor es que, ve, yo quiero recuperar algo. Yo te estoy mandando esa petición, pero yo es que quiero recuperar algo, ¿cierto? Pero cuando yo le mando el post, le estoy diciendo, ve, yo quiero guardar o modificar algo, como tal. ¿Listo? Entonces un servlet me da estas dos opciones. Él me dice, ve, llámame por este nombre. Cuando me quieras llamar, llámame por este nombre, pero me tenés que llamar tipo get o tipo post. ¿Por qué? Porque él lo va a reconocer. Ya vamos a ver dónde lo reconoce. Entonces, por ejemplo, cuando yo vengo al navegador y pongo acá este acá y recargo, ¿qué petición será esa? Ya cumplí lo primero, que sería llamar el nombre del servlet. ¿Qué sería lo segundo? Guardar. El tipo, ¿cierto? El get o el post. ¿Lo estoy llamando para que me devuelva algo o lo estoy llamando para que me guarde o me modifique? Acá lo estoy llamando ¿para qué? Para que me devuelva algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué petición estoy haciendo acá? Get. Entonces, yo cuando tengo acá en el navegador una URL y le doy F5, ¿qué petición siempre hace? Una petición get. Entonces, en este caso le estoy diciendo, vaya a este controlador y haga una petición get. Pero ya lo vamos a ver desde nuestro formulario cómo podemos hacer las peticiones get o post. Pues entonces, ¿por qué les digo que es get y post? Porque vea que él tiene un método acá que se llama el process request, que es el que procesa pues la petición. Pero este process request se llama a partir de dos métodos que hay acá abajo. El doGet y el doPost. Si yo llamo al servidor por get, él llama a este método, él viene a este método. ¿Y el método qué hace? Procesa la petición. Pero si yo lo llamo por post, él entra a este método y el método ¿qué hace? Procesa la petición. Listo. Estos métodos no se tocan, estos métodos pues se dejan quietecitos. El que yo toco como tal es el que procesa la petición.
Listo, entonces ya vamos a ver cómo procesamos nuestra petición. Entonces volvemos acá. Entonces él envía un request. Entonces ya vemos que el request se compone de dos cosas. ¿De qué cosas? Del nombre, ¿cierto? Y el tipo del método con que va a llegar a ese server. Entonces llega acá al server controller. ¿Qué hace el server controller? Llama un bin, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder llenar la información. Y ya luego lo que hace es guardar en la base de datos el modelo. Ya luego, cuando ya él devuelve al JSP y el JSP responde a qué? Al cliente. Ya el JSP hace lo que tiene que hacer y se le muestra al cliente. O sea que llega donde el BIN le manda a la base de datos. Sí. No, el bin lo que hace es encapsular. Entonces vamos a verlo acá. Entonces, para yo enviarle datos a un servlet desde un formulario, entonces tengo que tener en cuenta esas dos cosas. La primera es a dónde va a ir. Entonces yo vengo a mi formulario, ¿cierto? Y en ese formulario le digo, vos, vea que yo te abro mi formulario acá y lo cierro acá. Entonces mi formulario está conteniendo todos los campos y el botón. Entonces yo le digo, vos formulario, ¿a dónde quiero que vaya? Entonces le digo, vos vas a tener una acción. ¿Y ese action a dónde va a ir? Controlador. ¿Cierto? Va a ir acá. Hay que ponerle El nombre del servlet. el nombre de la clase como tal. Ah, bueno, el servlet es igual a la clase. Ahí siempre él pone el mismo nombre al servlet y lo pone a la clase. Entonces yo le digo, vos controlador vas a ir acá. Vos formulario vas a ir acá. Y Método. ¿Cierto? vas a ir por el método o post o get. Existen muchos más métodos, existe el put, el patch, el delete, pero eso pues no los vamos a tocar hoy, solamente vamos a tocar el post y get. Vamos a enviarlo primero por post para que veamos la diferencia. Entonces yo ya le dije al formulario a dónde iba a ir, por qué método, pero no solo basta con eso, sino que tengo que decirle a quién. A estos campos de texto, cómo me los va a recibir allá. ¿Y cómo me los va a recibir allá? Le tengo que asignar un name. Entonces yo digo txt nombre, txt teléfono, txt correo. Solo, ¿cómo es que se llama? Código, ¿cómo es que se llama el canal? Código No, facilito. no, es de otro. Txt descripción. Ah, bueno, ¿y nos falta qué? Nos faltan dos campos más. Formando código. Nos falta el número 1 y número 2. Entonces vamos a crear el número 1 y número 2. Entonces creamos un div. Ese div tiene que ser un qué? Va a ser esto. Otros dos campos, el número 1 y el número 2. ¿Tiene una clase qué? Primero tengo que construir un qué. Una fila, ¿cierto? Creo una fila. Dentro de la fila, ¿qué puedo construir? No. Código. Una columna, ¿cierto? Entonces voy a crear una columna. Y vamos a decirle que esa columna va a ser de 6 para todo. En general, para todos va a ser de 6. ¿Qué está haciendo esas nuevas filas ahí, profe? Para el campo número 1 y número 2 que le agregamos allá. Ah, Porque acá teníamos solamente nombre, teléfono, correo, dirección y descripción y nos falta número 1 y número 2. para los, La operación. la suma y la resta. Exacto. Entonces acá tenemos, tenemos que hacer un campo de texto. ¿Cómo creo el campo de texto? Entonces div, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué div tengo que crear? ¿Con qué clase? For
Control o group. ¿Cuál de los dos? No sé. Control no. ¿El control de quién es? Del campo de texto. Ah, Entonces, ¿cuál? ya. Group. For group. Grupo. Recuerden, voy a agrupar un label y un input. Entonces, como voy a agrupar, entonces es group. Un label, ¿cierto? Número 1 sin tilde. Hay un Federico me vuelve a preguntar que por qué sin tilde. Ya la cogí. Entonces, un campo de tipo. No, pues como se ha sentido, no, ya se sintió, no. Oye, no sentí, no quiero ni mover tu otro. Está enfermito. Tiene peste. Ah, tiene corre. Ah, es de malo. Tome Coca-Cola con chito. De una lo aprieta. Listo, entonces tenemos número 1 y hacemos lo mismo. Número 2. O compre una Lomotil. La Lomotil también es bueno. O comprar una mazorca y comer la mazorca y se tapa con la tusa. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro formulario. Agregamos estos dos campos, ¿cierto? Y vamos a agregar dos botones, uno que sume y uno que reste. Entonces tenemos este botón, vamos a duplicarlo, entonces este que llame sumar y este que llame restar. Vamos a ponerle este suces para que sume y reste. Y a los botones también le vamos a poner name. O sea, todo lo que nosotros queramos coger en el servlet, todo lo que queramos coger en el controlador, le tenemos que poner un name acá en el HTML. Eso va a ser como el ID. Sí, como el ID para JavaScript, pero este ya sería para el servidor. O sea, este es el identificador en el servidor, el name. Entonces btn sumar. Todos esos son de Bootstrap, ¿cierto? ¿Qué? Estos es Este. de Online. Sí, estos todos son clases de Bootstrap. Entonces tengo el sumar y tengo el restar, tengo los dos. Entonces yo quiero que cuando leemos sumar, el vaya lleve estos dos datos, ¿cierto? Se los manda al modelo, el modelo suma, me devuelve y luego yo le respondo a mi vista. Hay muchas formas de responderle a la vista. O el servidor puede responder solito o puede responder a la vista. Ya vamos a ver. Entonces, listo, mi vista ya quedó configurada. ¿Cómo quedó configurada? Entonces, con el action, a dónde va a ir, el método, cada campo tiene su nombre y sus botones también tienen su nombre. Entonces, así configuré mi vista. Entonces, ya vengo a mi controlador. Y acá es donde va a pasar todo, absolutamente todo. Entonces, borremos esto. Tenemos este por el momento. Y vamos a hacer nuestro código acá. Y ese try que hay. Ah, no, ese try ya lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acá lo que estamos diciendo es que este método va a responder ¿qué? ¿Va a responder qué? Un HTML, ¿cierto? Estamos diciendo, este método cuando responda, va a responder un HTML con caracteres especiales, con charse UTF-8. Esto yo lo puedo, digamos, yo puedo cambiar esto por cualquier tipo que yo quiera utilizar. ¿Cómo así? Si yo vengo y miro, va a ver que es que no sé, bueno, acá me muestra más o menos. Puedo devolver un texto plano, puedo devolver un texto en JavaScript, un texto CSS, un XML, un JSON, un CSV. O sea, puedo responder
muchos formatos, de muchas formas. ¿Listo? Un server puede responder de muchas formas. En este caso, antes está respondiendo un HTML, ahorita vamos a cambiarlo. Siempre va así con esa sintaxis. Sí, siempre es esta sintaxis. Entonces, las HTML, pues si va codificado esto, si no, solamente esto. Listo, entonces necesitamos coger lo que nos llega de la vista. ¿Cómo cogemos lo que llegamos en la vista? Bueno, listo, nos va a llegar datos, pero esos datos los tenemos que almacenar en variables. Entonces, primero tengo que crear la variable. Entonces, yo creo una variable string. Todos los datos, absolutamente todos, que me llegan de la vista, me van a llegar en tipo string. O sea, si yo le pongo acá number, mande números, él me llega de tipo string, a mí me toca convertirlo. Entonces vamos a recibir string, bueno, vamos a recibir un entero, que sería número 1. Entonces, yo decía que habían entonces dos personas, bueno, dos características especiales que nos iban a ayudar, el request y el response. El request es todo lo que llega, el response es todo lo que voy a devolver. Entonces, ¿con qué se imaginan ustedes que voy a coger los datos del formulario? Con el request, ¿cierto? Entonces yo pongo request, ¿cierto? ¿El request qué es? ¿Esto qué era? ¿Qué será eso que estoy señalando? ¿Qué? Una clase. Esto es una clase, ¿cierto? Y estamos diciendo, este método recibe dos clases, recibe esta clase y recibe esta clase. Al ser esto una clase, ¿qué tiene? Métodos y atributos. Y si yo quiero capturar un atributo, ¿cómo hago? Get, ¿cierto? Atributo. Y acá pongo el nombre del atributo que yo quiero capturar. ¿Cuál sería el nombre de ese atributo? Ese es el atributo que me llega del formulario. O sea, esto me mapea todos los atributos del formulario. ¿Qué atributo va a recoger yo? Número 1, el nombre ¿El nombre de quién? del campo de la... El nombre del campo, ¿cierto? Entonces yo vengo acá y le digo, vos vas a coger esto, ¿cierto? Le vamos a decir, en request get attribute, no, perdón, get attribute no. ¿Qué parcial? Get parameter. En request, él va a traer un parámetro, ¿listo? Cuando yo mando desde la vista a un controlador, eso se llaman parámetros, ¿listo? Entonces yo le estoy diciendo, yo le mandé un parámetro desde acá, usted lo va a coger, lo mete en una variable y dice request get parameter y dice el nombre del parámetro. Como esto me está llegando a string, yo tengo que parsearlo. Entonces yo lo parseo, integer.parseInt. Lo mete todo ahí en los... Listo, y ahí lo parseé. Copio, pego. Ustedes vean, muchachos, que acá ya seguimos utilizando Java. Lo único nuevo que vimos fue pues este JSP que ya vimos, hicimos la interfaz. Pero y aquí de controlador en adelante sigue siendo puro Java. Sigue siendo creación de variables, creación de condicionales, utilizar clases del Java. Listo. Entonces acá tenemos el 2. Pero no podemos coger solamente estos dos, también tenemos que coger a quienes. Bueno, esos también hay que cogerlos, pero no vamos a hacer nada con ellos. Dime. Los dos botones, necesitamos coger los dos botones para saber qué acción quiere hacer él, ¿cierto? Porque vea que yo, si le doy, los dos botones están en el mismo formulario. Entonces, como están en el mismo formulario, si yo lo doy a cualquiera de los dos van a ir siempre a persona controlador, pero yo no sé a quién presionaron, si presionaron uno o presionaron el otro. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo? Bueno, me faltó ponerle por acá a esto. No. ¿Cómo me doy cuenta yo a quién presionaron? Entonces yo vengo y creo un string, btn, sumar, y lo mismo. ¿Cómo diría? Request
Bueno, yo pensé que alguien iba a ir integer. Donde me habían dicho integer, le pego una cachetada. Acá sí lo dijeron. Por acá y lo dijeron. Ay, güey, más pegarle una cachetada me da el favor. Pegarle una cachetada. Get parameter. BTN. Sumar. Listo. Y también recibo el BTN. Listo. Entonces antes de continuar vamos a hacer un punto de interrupción. Vamos a poner por acá un puntico de interrupción y vamos a debuguear esto. Vamos acá. Vamos a debuguear para que miremos cómo nos llega la información desde la vista. Señor, ¿qué sea? En tiempo de invierno, hermano. Hoy sí quisieron venir a mi clase. Hoy sí. Se sintieron mal porque ayer les dije que no querían venir a mi clase. Y yo estaba porreada y usted no. Entonces vamos a darle un 5 y un 5. Entonces vamos a darle sumar. A ver qué pasa. Entonces le damos a enviar. Y ya él me hace acá pues el punto de interrupción. Entonces le damos continuar. Continuar. Entonces vemos que el número 1 me llegó ¿qué? 5. Y el número 2, 5. ¿Cierto? Que le mandamos 5 y 5. Luego vino a sumar. Sumar llegó ¿qué? Vacío. Y restar llegó nulo. ¿Por qué sumar llegó vacío y restar llegó nulo? Porque 5 menos 5 todavía no ha hecho la operación. ¿Por qué 5 menos 5? No. No. Porque llamó por la operación. Porque yo presioné fue el botón sumar. Entonces cuando yo presiono un botón, ese botón va con el formulario, los otros no. Entonces como el botón restar no lo presioné, el botón restar llega nulo. Es que 5 Listo, entonces vea que el botón sumar llega con un string vacío, pero el botón restar llega nulo. Listo, hay diferencia entre un vacío y un nulo. Son dos diferencias, listo. Un vacío es esto, o sea, vacío. Y el nulo es vacío, pero es nulo. O sea, es un tipo de dato nulo. Listo. Y entonces ya él sigue haciendo su operación. Y por último, ¿qué hace él? Responde, ¿verdad? Pero él se quedó allá en el servlet. Porque el servlet está en la capacidad de responder. En este caso, él respondió algo en blanco porque no tenemos nada más acá. ¿Cierto? Entonces, continuemos. Haremos esto. Entonces acá yo puedo preguntar si BTN sumar es diferente de qué? De null. Si es diferente de null es ¿por qué? Porque llegó, ¿cierto? Fue porque llegó vacío. No llegó nulo, sino que llegó vacío. Y el otro es si BTN restar es diferente de null. Es porque ese llegó vacío. Listo. Entonces vamos a hacer dos cosas. Primero creemos una respuesta igual a 0, ¿cierto? Y vamos a crear, tenemos que acá importar. ¿A quién tendríamos que importar acá? Oh, ay, qué escáner si ya le pedimos los datos al usuario. Entonces no da pistas. ¿Qué tenemos que importar? ¿Cuál clase? ¿Sabe que es una clase? ¿Qué clase tengo que importar? La de libre. ¿Qué clases tendré que importar? El bin. El bin y el De persona. y el modelo. Tengo que importar el bin y el modelo. ¿Por qué? Porque el controlador se encarga de mandarle al modelo, ¿cierto? Y devolver, y el modelo le devuelve. Entonces importamos el modelo punto
asterisco import modelo punto bin punto asterisco. Listo. Entonces ya acá tranquilamente puedo hacer ¿qué? Si importé dos modelos, importé dos clases, ¿qué hago para utilizarlas? Instanciarlas, ¿cierto? Entonces pongo persona, entonces per es igual a new persona. Ah, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué necesita persona para poder ser instanciada? Argumento. ¿Qué recibe persona en su constructor? Necesita un constructor vacío. Necesita un dato de tipo persona. Necesita un dato de tipo persona bin. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de instanciar persona? Tengo que instanciar el de bin y llenarlo. ¿Cómo así? Entonces, hago lo siguiente. Entonces pongo persona bin, ¿cierto? PB es igual a new persona bin. Y vamos a llenar a persona bin. Entonces, pb.set número 1 y le mandamos número 1. pb.persona, set Iniciando con el de la persona. número 2 y le mandamos número 2. Entonces, ¿qué hice acá? Creé un objeto de persona bin, llené ese objeto, porque yo a ese objeto, ¿qué le puedo hacer? Ese objeto lo único que puedo hacer yo es llenarlo o extraer los datos de ese objeto. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? Llenarlo. Entonces, creo un objeto de persona bin, lleno estos dos atributos y luego le digo a persona, ¿qué le tenemos que mandar? El PB, acá le mandamos. Entonces, siempre encapsulamos los datos en el bin, ¿cierto? Llegamos y llenamos el bin. Y luego al modelo le mandamos todos esos datos encapsulados en el bin. ¿Qué hace el modelo? El modelo viene, él ya sabe que tiene un bin, o sea, sabe que tiene todos los datos encapsulados y los comienza a ¿qué? Los comienza a obtener y a hacer las operaciones con él. Listo. Entonces ese es el, digamos, ese es el paso desde el modelo desde el controlador hasta el modelo. Cojo los datos, ¿cierto? Que me llegan del formulario, lleno esos datos. Bueno, acá valido, acá puedo hacer validaciones. Acá puedo validar, ve. Si número, bueno, acá no. Lo puedo hacer de acá. Entonces sí. Porque habría pruebas y apenas ahí. Pues antes no te han llegado los números. Acá no, pero voy a validar que no sea nulo. O sea, para que no me manden datos vacíos. No tiene que ser después. Hay que crear las variables. Ah, no, porque acá él llega todo acá, o sea, acá arriba. O sea, antes de declarar las variables, porque si yo convierto un nulo, ¿qué me va a sacar? ¿Cierto? Me saca 0. O me saca error. Allá ahí Entonces lo que yo digo, lo primero que voy a hacer es validar de que sean diferentes de nulo. Si es diferente de nulo, entonces, lo primero que yo hago es que validar que eso sea diferente de nulo. Entonces yo vengo, lo que llega en txt número 1 es diferente de null y lo que llega en txt número 2 es diferente de null. Si los dos son diferentes de null es porque me llegó algo. Entonces si me llegó algo, ahí sí, guárdele una variable, conviértalos, coja los botones. si solo le llegó uno. Tampoco lo deja ingresar. A la condición es que los dos, ¿cierto? Y porque el me está diciendo que los dos. Entonces, si solamente me llega uno, entonces vamos a imprimir campos obligatorios. Porque ahí no el system. Porque no imprimo en consola. Acuérdense que el system no print es para imprimir en consola. Ya el server lo que hace es devolverle al navegador. Entonces el navegador lo pinta es en la vista. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces,
Yo vengo acá atrás, recargo, mandemos solamente uno. Si yo le doy uno, Excepción. bueno, que el input no es nulo, sino que es vacío. Venga, Eso es igual a que a si es diferente de vacío. 1000. O sea, no me llega nulo, sino que me llega vacío. ¿Por qué? O sea, es string, ¿cierto? Claro, tú le has dicho que el siempre te va a mandar es un string, ¿cierto? Bueno, tenemos que comparar con Igual. Equals. Sí, se me olvidó. Qué pena con ustedes. Entonces se te va a dar larga. Entonces, si es diferente negamos, ¿cierto? El equal es pregunta si está vacío, si es igual a eso. Entonces, si no es vacío, o sea, si este no es vacío y este no es vacío, ¿qué debe haber? ¿Qué dice? Campos obligatorios, ¿cierto? Pero si yo llego y le mando los dos, ya ahí no me va a sacar campo obligatorio, ya pasó la validación. Entonces es bueno que ustedes desde el servidor también validen. O sea, uno a veces valida desde el cliente con JavaScript, valida los formularios, pero el servidor también debe validar de que no lleguen vacíos, de que siguen en el formato que es. Y en vez de que me envíe una página, no lo voy a ver, que nos salga una alerta, que salga ahí un cuadrito que diga campo requerido. Sí, claro. Como esto es, como usted está imprimiendo HTML, usted puede hacer esto, Script, Eso no la alerta de alert, le saca un modal, ¿cierto? sí, campos requeridos. ¿Cómo? ¿Cómo? Corrí peligro, corrí peligro. ¿Pero dónde? Te le doy sumar. Bueno, tengo que borrar eso. Te lo doy sumar. Y ahí me saca la alertica. Pero eso es para que no lo saques en una página blanca, habría que quitarle lo que dice arriba de Write. No. Porque el servlet es una página en blanco. Nosotros lo que estamos haciendo es imprintar en el servlet. Ahorita ya cuando vamos a devolver, vamos a hacer de que le devuelva la vista. O sea, que la respuesta se la devuelva a la vista y la vista ya la gestiona. Pero en este momento solamente estamos pintando en el servlet. Pero el servlet lo que puede hacer es, el servlet o puede pintar el mismo o lo que hace es retornarle a la vista para que la vista se encargue de pintar. Exacto. En este caso solamente el servlet estamos usando. Pero lo conveniente es que el servlet devuelva la vista, Sí, que es lo porque que vamos a ver. Eso no es lo que se trata, pues. El control, el que distribuya. Exacto. Entonces, volvemos, validamos, cogemos los datos cuando ya sabemos que llegaron, preguntamos qué botón fue el que presionaron, tenemos una respuesta, llenamos el bin, ¿cierto? Empaquetamos los datos, háganse cuenta que cogimos una caja y metemos los datos ahí, y luego los mandamos por Servientrega. Ya Servientrega los lleva a la persona indicada, ¿cierto? Y nosotros vamos a llamar a esa persona a decirle a ver si están los datos, si le llegaron los datos. Entonces, si es botón sumar, ¿qué? A respuesta, llévele per punto sumar. Esta fue la que creamos acá. Respuesta per punto restar. Entonces acá llamamos ya a la persona y le dijimos, ve, si te llegó la información, ¿cierto? Servientrega si te dio la información. Entonces si Servientrega les dio la información, él ya me devuelve la operación, me devuelve o la suma o la resta. Y yo, vamos a pintarlo acá por el momento. Vamos a pintar. Va a pintar en el servidor. Respuesta, sí, que el server me pinte pues por el momento. Siempre el pinta eso. Muestra un HTML, ¿cierto? Sí, porque arriba le estamos diciendo que es un HTML. O sea, le estamos diciendo acá que es un HTML, que me ha pintado un HTML. Si yo le pongo texto plano, por ejemplo, plan. Ese es un método de server, ¿cierto? Set content type es un método de la clase response, de esta clase que llega acá. De response.
de la clase response. No le doy clase. Sí, eso es ya lo que uno utiliza en un lenguaje, puras clases del lenguaje. Te le digo respuesta y la respuesta como tal. Entonces vengo, recargo, 5, 5, le doy sumar y el que me responde. ¿Por qué me respondió H1 y no me mostró mi HTML? Porque yo le dije que me iba a responder un texto plano. Yo le tengo que decir que es un HTML para que él sepa que me va a responder y me responda el HTML. ¿Listo? Entonces va que ya él ya me está haciendo la operación. Listo. Pero él se está quedando allá en el servlet. Él se está quedando acá este berraco. ¿Cierto? No me está devolviendo a mi vista. Entonces vamos a devolver. Hay muchas formas de devolverle a la vista. Hoy vamos a ver solamente una, después la otra semana cuando veamos sesiones, vamos a ver qué podemos devolver por medio de una sesión, que después vemos que es una sesión. Pero por el momento vamos a responder a la vista. ¿Cómo respondo? Entonces ya no necesito esto, ni esto. Entonces, ¿cómo respondo? Entonces utilizo el response. ¿Y qué era para que estaban ahí? Para poder pintar. Son los que me permitían crear la... Con un try, porque si de pronto sacaba un error esto, o sea, si de pronto sacaba un error digamos, esta generación de clase, porque acá estoy haciendo, ve, a una variable, llévele este método. Entonces, si de pronto sacaba un error, entonces no imprimía. Una variable uno le lleva un método. No, pues lo que devuelve este método. Pero es una instancia de printWrite y le va a llevar lo que... Exacto. Este printWrite es una clase, que es este printWrite de por acá. Este printWrite, ¿cierto? Entonces nosotros le estamos diciendo acá, ve, a una variable de tipo printWrite, llévele ¿qué? Un response greeter. ¿Y qué es este greeter? ¿Qué devolverá este greeter? ¿Qué tiene que devolver el greeter? ¿Qué tipo de dato tiene que devolver el greeter? No. ¿Qué tipo de dato tiene que devolver ese greeter? ¿En qué variable estamos metiendo? Como que no entero. Ah, es que pegado ese celular, como no van a decir tantas estupideces. No. Oiga, ¿qué variable tenemos acá? ¿Qué tipo de dato es esto? Una clase printWrite, ¿cierto? ¿Y qué devuelve ese método? ¿Qué devuelve? Sí, ¿qué tipo de dato devuelve este método? PrintWrite. Un tipo de dato printWrite. Por eso yo puedo decir que una variable printWriter, ¿cierto? YLOUT, YL esto y response getWriter. Listo. Entonces este response getWriter devuelve un valor de tipo printWriter, ¿cierto? PrintWriter. Y si este printWriter ocurre algún error, ¿qué va a pasar? No va a entrar acá. Pero no veo el catch. Ah, no es necesario el catch. Si usted quiere poner el catch, pero no es necesario. Si yo digo, ve, si no... Solo estaría capturándolo y ya. Y ya, exacto. Quedaría la página en blanco, en ese caso. Ah, ya, pero sí, porque estaba ahí sano, pero sano. Entonces, bueno, que pregunte. Que no me pegue ese celular. Listo. Que no pregunten estupidez. Exacto, es que... Listo, entonces, ¿qué vamos a responder? Entonces podemos responder redireccionando. Entonces le tenemos que decir al servlet que redirecciona la vista. ¿Y cómo redireccionamos? Entonces le utilizamos la clase response, que es la clase para responder. Le decimos response.send redirect. Y le decimos que me redireccione a index.jsp. Pero hay algo raro ahí en ese response, que no está la primera mayúscula. Entonces, como si no fuera una clase, ¿no? Ah, no, pues es que es esa variable que tenemos acá. Si yo le cambio esto por R, sé que esto tiene que llamarse R. ¿Listo? Esa es la variable de clase, exacto. Listo, entonces acá, ¿qué estoy haciendo yo?
Le estoy diciendo, entonces vaya, devuélvase para acá. ¿Cierto? Él llegó, hizo las operaciones y luego dijo, devolvete para acá. Pero cuando te devolvas para acá, ¿qué tenemos que hacerle? Aquí, a este señor le tenemos que mandar el resultado. Entonces nosotros lo podemos mandar de forma en tipo GET. Cuando yo mando formato datos por tipo GET, si yo venga, comentemos un momentico esto. Si yo mando datos por tipo GET, o sea, si yo vengo acá a mi formulario y digo que los datos los va a mandar por tipo GET, no por POST, sino por GET, entonces yo digo 5, lo doy sumar. ¿Qué pasa con la URL? Se ven los datos. ¿Cierto? Todos los datos viajan por la URL, pues todos los datos se muestran en la URL. ¿De en qué formato? Entonces signo de interrogación, variable, valor, que serían estos dos últimos. Listo, eso es lo que hace el GET. O sea, no es que el GET solamente viaja por URL, no. El GET, como es de consulta, entonces él manda el dato por URL. Entonces, yo puedo mandar datos por GET, por URL. Es como peligroso, ¿no? No, porque uno manda datos básicos, IDs, no contraseña, nada, pues nada confidencial. Entonces, como yo voy a responder, yo puedo responderle datos por GET. O sea, a mí me llegaron los datos por POST, pero yo le respondo al JSP por un GET. O sea, le respondo por GET. Recuerden que yo puedo utilizar el protocolo para responder y para obtener. Pero aún ahí esa respuesta está dentro del condicional, ¿cierto? Esta respuesta, sí. No, las que vas a enviar otra vez al JSP. Ah, sí, yo vengo acá y le digo, listo, a este INDE le voy a responder respuesta. ¿Cómo respondo? Entonces pongo el nombre, a dónde va a ir, signo de interrogación, el nombre con lo que lo va a coger allá, respuesta es igual a respuesta. Y acá digo que va a mandar es un error. Datos. Entonces el signo de interrogación es el que me permite decir que son datos, que está la información que va a viajar por el protocolo HTTP en formato GET. Entonces yo siempre pongo signo de interrogación y parto de ahí ya crear variables. ¿Cómo hay que variable? Entonces yo puedo crear otra variable acá. Entonces la separo con i datos igual a 5 y otro igual a 8 y así sucesivamente. Yo puedo enviarle datos por método GET a mi JSP, que en este caso sería solamente estos dos. O sea, le mando la respuesta, le digo, te voy a retornar una respuesta, pero si sale un error te retorno esto. Listo. Y ya entonces en mi JSP tengo que hacer lo siguiente. Por acá, vengamos por acá a Bootstrap un momentico. Y vamos con una alertica. Y vamos a pintar una alertica dependiendo de lo que me seleccione. ¿Cómo abro Java acá en el JSP? Mayor, porcentaje, y cierro. Listo. Entonces acá abro Java. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Validar si él me respondió. Entonces, ¿cómo valido? ¿Con qué obtengo lo que me están enviando? Pero él me está enviando por protocolo HTTP. Entonces, ¿con qué obtengo lo que me están enviando? Con el request. Entonces, request.get parámetro. ¿Qué parámetro? ¿Qué parámetro me devolvieron a mí? Respuesta. Como llame acá, como le pusimos acá, es como lo vamos a capturar acá en el JSP. Entonces decimos respuesta. Entonces si respuesta es punto equals, ¿cierto? Si respuesta es diferente de vacío,
O perdón, no. Y es diferente de nulo. ¿Por qué estoy preguntando si es diferente de vacío o diferente de nulo? Porque cuando nosotros entramos a nuestra página, ¿a dónde entramos? ¿A dónde estamos entrando? Nosotros entramos acá a la vista, ¿cierto? ¿Y será que la primera vez que entramos a la vista, él recibe estos datos? La primera vez que entramos a la vista, él recibe estos datos. No, no va a recibir estos datos. Entonces, como no recibe estos datos, ¿qué va a pasar? Si yo me pongo a imprimirlos, ¿el qué va a hacer? Si yo lo pongo a imprimirlo, lo que van a tratar de hacer es me está sacando este error. Entonces yo, venga, creemos una variable por acá, respuesta. Va a capturar. Así porque no ha recibido nada. Entonces estaba así. Igual. Null pointer es esto. Es que me está llegando esto nulo, pero sí. De nulo. Pero si es. Venga. Ah, bueno, pongámoslo acá un condicional pequeñito. Si esto es igual a null, póngalo vacío. Si no, es un condicional ternario. Ese ya lo habíamos visto. Hombre. Claro, cuando vimos condicionales, que decíamos que dentro de una misma línea yo podía hacer una comparación de que si esto era nulo, llévele esto. Si no, llévele esto. Listo, entonces, ¿qué estamos haciendo? En esta variable vamos a asignar lo que llega, pero antes de que llegue estamos haciendo una validación. Si lo que llega es nulo, entonces, este es sí, este es el sí, entonces llévele vacío, ¿cierto? Si lo que llega es nulo, entonces llévele vacío. Si no, ¿cierto? Si no llegó nulo, ¿es por qué? Porque llegó algo, entonces llévele lo que llegó. Y ya acá entonces válido. Si respuesta es diferente de vacío, ¿qué hacemos? Tenemos que validar si la respuesta es ¿qué? Ah, bueno, pero yo tengo que validar dos cosas. Tengo que validar a quiénes. Yo estoy devolviendo a qué. Respuesta y error. Entonces yo no sé cuál de los dos me va a llegar. Entonces lo mismo que con los botones. Yo cojo respuesta y error. Yo cojo respuesta y error. Y acá yo valido, si respuesta llegó vacío, ¿qué tendría que hacer acá? Si respuesta llegó vacío, pues si respuesta no viene vacío, ¿qué debo de hacer? Mostrarle una alerta, ¿cierto? Entonces vengo acá, cierro Java acá. Y acá en el medio, ¿qué hago? Muestro mi alerta. Entonces, cogí los dos datos que me puede responder el servidor. Valide si la respuesta no llegó vacía. Si no llegó vacía, entonces cierro Java, pongo el HTML y vuelvo a abrir Java para poder cerrar esta llave. Ese atributo rol ahí que hace. ¿Cuál rol? Ah, es como semántica, decirle pues que es una alerta. Para decirle a HTML que es una alerta. Entonces acá le decimos uses y que me pinta a quién. Que me pinte la respuesta. ¿Cómo pintamos la respuesta? Así de esta forma. Así podemos pintar una variable en JSP. Ponemos el igual. Le ponemos el igual y le decimos, ve, píntame respuesta. Listo, dentro de esta alerta, pínteme respuesta.
hacemos lo mismo, pero diferente. Acá vamos a preguntar por quién. Por error. Entonces, si error no llegó nulo, ¿cierto? Si error no llegó vacío, ¿qué hace? Error. Pínteme. Error. Eso es otra clase específica para esa alerta, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Primero cogimos los datos que me llegaban, que me pueden llegar. Cogemos la respuesta y cogemos el error. Entonces, primero validamos. Ve, llegó respuesta. Si llegó respuesta, entonces pínteme esta vista con lo que llegó de respuesta. Cierro este if, luego hago otro if. Llegó error. Sí, entonces pínteme esta alerta con lo que llegó el error y me cierra ese if. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces ahí no aparece la alerta. ¿Por qué no aparece la alerta? La alerta. Estaba hablando como tú. Así habla. Así habla, sí. La letra, eso no habla. La alerta. Este que está acá atrás. ¿Por qué no aparece? Porque no está llegando ningún dato por acá, ¿cierto? Entonces yo digo 5 más 5. ¿El qué hace? Va, vuelve. ¿Y me devuelve qué? 10. Ah, porque le mando 9. ¿Y qué? ¿Cómo me lo devolvió? Vea que él me lo devolvió acá. ¿Cierto? Yo pongo 9 y no mando esto y lo doy sumar. ¿Qué me aparece? Dato no válido. Pongo 2. Y lo doy restar. Y me aparece la respuesta. Es un tipo de alerta también de uso, ¿cierto? Ahí en esa orden. Entonces vea que yo lo voy a enviar y él siempre va a ir y me va a devolver ¿qué? Me devuelve el error. Y me lo pinta acá de una, me pinta el error. Pero si yo llego y le digo esto más esto, le doy sumar, él me devuelve la respuesta con el 6. Y ahí lo está mandando con método get también. Exacto, y acá lo está respondiendo por un método get. Entonces, en general, resumen, hicimos la vista. Nuestra vista es solamente Bootstrap y HTML. Por eso yo les decía que las vistas fueran JSP, porque tendríamos que meter JSP acá, ¿cierto? Para cositas como esta. La otra semana vamos a ver cómo devolvemos de esto de una forma más sencilla, de una forma más limpia. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra vista. Nuestra vista, para poder comunicarse con el controlador, tiene que tener una acción y tiene que tener un método. El método puede ser get o post, ¿cierto? Y los campos tienen que tener nombres. Listo. Cuando le vamos a enviar, él viene al controlador. El controlador es un servlet. Un servlet es una clase especial que me permite recibir datos que llegan por el protocolo HTTP o HTTPS y lo recibe por método get o post y me permite imprimir o pintar o devolver. Entonces él recibe los datos con el request, ¿cierto? Con request recibe los datos y con response devuelve los datos, o devuelve o responde. Validamos que lleguen datos, cogemos la información que me llega del formulario, enlazándolas con el nombre que tenía ya en el formulario y luego lo que hacemos es llamar al modelo, pero para llamar al modelo necesitamos mandarle datos al modelo, pero entonces ahí está el intermediario que es el bin. Entonces llenamos el bin con toda la información que le tengamos que llevar. Ya luego si podemos llamar al modelo, a ese modelo le pasamos el bin solamente son atributos con set y get. El modelo se encarga de recibir el bin por el constructor y hace sus operaciones respectivas, lo que tenga que hacer. Entonces, el modelo lleva el bin y ya luego yo puedo tranquilamente comenzar a llamar a sus métodos. Sus métodos hacen las operaciones, le responden de esta forma, ¿cierto? Le responden de esta forma al controlador. El controlador hace sus validaciones y por último, o pinta ahí mismo en el controlador o le devuelve a la vista. La vista regresa
y validamos lo que me devolvió, si llega algo, y si llega algo lo pintamos, y ahí finalizó el ciclo del modelo vista controlador. Botadito. Botadito. Estamos para examen. Puedo hacerlo ya.